vamos a tratar ya desde un punto de vista técnico la demonología. O la angeología, porque la demonología es un estudio que se desprende de la angeología, porque la angeología, que trata la doctrina de los ángeles, pues habla de los ángeles caídos, que justamente son Satanás y sus demonios. Amén, amén. ¿Y qué tema? Porque también lo estás hablando en tus redes sociales, como hablábamos recién, y trae mucha controversia. Pero lo que hay que entender es qué es la angeología. Sí. Y la demonología. Y la demonología. Bueno, yo creo que para encarar este tema tenemos que primero entender qué es un ángel, qué es un demonio, ¿no? ¿Quién es Satanás? Muchas personas dicen, una persona me escribía por redes sociales y me decía, wow, yo la verdad que admiro la fe de estas personas porque no sé cómo pueden creer en este tipo de personajes que son como hadas, como, qué sé yo, personajes de ficción. Sin embargo, cualquier ser humano reconoce que hay una realidad inmaterial y que hace parte de nuestro ser, ¿no? Lo que es el alma, los pensamientos, los razonamientos, la intención, la voluntad, las emociones, todo eso hace parte de una realidad inmaterial. Y todos esos componentes forman el ser, forman una persona. Y en todas las culturas y a través de todos los tiempos se ha creído o se ha intuido que esta parte inmaterial del ser humano trasciende la materia. Entonces, por ejemplo, en el caso del cristianismo, entendemos que el alma es una realidad y que en algún momento el alma se desprende del cuerpo hasta que venga el Señor Jesucristo y volvamos a tener cuerpos glorificados. Se entiende esa realidad. Y como dije, otras culturas entienden esa realidad que del alma que trasciende la materia. Entonces, sí, nosotros como personas podemos llegar a prescindir del cuerpo y seguir existiendo. También pueden haber seres que sean incorpóreos y que también sean personas. Y esta es la idea que el cristianismo nos deja de los ángeles. Ángeles que son personas que tienen voluntad, que tienen intención, pero que son inmateriales, ¿no? Y que también son creación de Dios. Dentro de esa creación angelical, pues se dio una rebelión, como nos enseñan las Escrituras, y la tercera parte de los ángeles, pues cayeron, y esos ángeles se les da el nombre o el título de demonios, que son los que estarían llevando adelante actividades hostiles contra Dios y contra la iglesia, ¿no? Entonces, dentro de ese entendimiento de ángeles y demonios y de su actividad en la tierra, es que queremos pues encarar el resto de los temas que le competen, ¿no? También por ahí entender que el Señor aún lo permite, ¿no? Que nada está exento de su voluntad, porque una de las pocas creencias, o de las tantas creencias que se desparraman en la iglesia, es al Satanás y a sus demonios actuando totalmente independiente de Dios. Sí, eso es muy importante lo que dices, porque toda esa creación angelical está sometida a Dios, está sujeta a la soberanía de Dios. Y un caso perfecto es el relato de Job, ¿no? Cómo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocarlo. Y el ataque de Satanás llegó hasta donde Dios le puso el límite. Entonces Satanás y sus demonios no pueden ir más allá de lo que Dios se los permita. Incluso con nadie, en la creación y con nadie. Incluso algo controversial. En cierta manera también están sirviendo. Y están sirviendo, claro, sirven al propósito de Dios. De eso no podemos tener ni la menor duda. Satanás, con todos sus intentos de frustrar la obra de Dios, usar hombres, ¿cómo se llama? Influenciar hombres, todos sus propósitos lo único que han hecho es provocar el avance del reino de Dios, y la cruz es uno de los más grandes ejemplos que tenemos, ¿no? Satanás poniendo todo su esfuerzo en la crucifixión de Cristo, pero finalmente eso fue su propia derrota. Así empezamos a decir el espíritu del micrófono, el espíritu del anteojo, sí, el espíritu todos son del dedo demonios. torcido. En todo hay un demonio, para no hacernos cargo, como hablábamos una vuelta acá, sí, para no hacernos cargo de nuestra propia maldades, naturaleza caída, ¿no? Sí. Hay una concepción que viene mucho del medioevo, ¿no? La Edad Media llegó a generar una cultura
demonológica que hasta hoy afecta la mente de la sociedad, ¿no? Nosotros vemos esas representaciones satánicas o de demonios en el arte medieval, de seres con cuernos y con cola y con apariencia humanoide, monstruosa, pero la verdad es que nada de eso es bíblico, ¿no? Más bien la Biblia nos muestra que Satanás se presenta como ángel de luz, que se disfraza como maestros verdaderos, como si fuera apóstoles, como si fuera un apóstol verdadero, y su apariencia no es como la describe, o como su apariencia no es como la cultura la ha diseñado, es completamente diferente. Hoy tenemos una idea de Satanás y los demonios de una manera muy cinematográfica, pero no teológica, y mucho menos bíblica, o sea, porque no se recurre a las escrituras para esto. Entonces, como esto hace parte de un tema que es espiritual, que es inmaterial, entonces entra mucho la contaminación de la imaginación humana, la contaminación de las fantasías humanas. Por eso nosotros tenemos que ir a la Escritura, que es nuestra regla de fe y conducta. Ella nos va a llevar a un entendimiento pleno de este tema, que es una realidad, pero nos va a llevar a un entendimiento perfecto de este tema y nos va a alejar de las fantasías culturales y humanas. Ahora, Camilo, quiero arrancar con una pregunta. Un creyente, yo, nací de vuelta, conocí al Señor, me arrepentí, creí en Dios y nací de vuelta. ¿Puede un demonio tomar mi vida? No, radicalmente no. Una persona que es sellada por el Espíritu Santo no puede ser poseída por un demonio. Sí somos influenciados, sí somos, vamos a decir, como en el caso de Pedro, ¿no? Influenciados o tal vez afectados, atacados, y podemos llegar a ser incluso confundidos por ataques demoníacos, pero nunca un cristiano verdadero puede ser poseído. Simplemente por el principio de que el Espíritu Santo es un sello y Cristo ha venido a ser morada en mi cuerpo, que es el templo, que es su templo, y de ninguna manera puede haber otro huésped en ese templo cuya habitación es Cristo, el Espíritu Santo, ¿no? Cristo no coexiste con un demonio, Cristo no puede cohabitar con un demonio al mismo tiempo. El Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio en una misma mente. Eso es completamente absurdo y ya lo vamos a tratar más adelante. Pero desde ya la iglesia tiene que liberarse de esa fantasía, porque es muy común ver en iglesias cristianas que se llevan adelante exorcismos en hermanos, en cristianos, y eso es completamente falso. Si eres un cristiano verdadero y tienes al Espíritu Santo, nunca vas a estar poseído. Y si se manifiesta algún tipo de posesión, entonces nunca has sido cristiano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquel que puede decir, pero yo siento en mi cabeza o en mis inclinaciones una voz o una cosa que me dice o que me atormenta? Bueno, yo creo que en ese punto nosotros tenemos que entender qué no es Satanás. Porque también en la cultura popular se ha visto a Satanás casi al mismo nivel que Dios en poder, ¿no? Y eso es algo completamente falso y es algo completamente antibíblico. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnipresente, no es eterno, no posee las perfecciones de Dios. Entonces esto lo hace un ser infinitamente inferior a Dios, ¿no? Sin embargo, como dije, la cultura popular ha elevado al diablo a un nivel casi divino. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la gente prácticamente termina atribuyéndole un culto a Satanás. Mira que la Biblia condena el culto a los ángeles, y yo digo que desde que cuando una persona tiene una demonología tan distorsionada, lo que termina es rindiéndole culto a los ángeles. O sea, si nosotros vemos a Satanás, al diablo, como un ser omnisciente, omnipresente, entonces nosotros estamos rindiéndole un culto que solamente debemos rendírselo a Dios, que solamente debemos ofrecérselo a Dios. Entonces es importante entender quién no es Satanás. Él tiene una autoridad, y es una autoridad que Dios le delegó
pero es una autoridad que fue atada por el mismo Cristo cuando Él vino en el primer siglo, ¿no? Jesús dijo que Él venía a atar al hombre fuerte. Entonces, esto no significa que Satanás no tiene actividad en el mundo y que no es hostil y que no lleva adelante muchas cosas perversas y persecuciones contra la iglesia. No significa eso, pero sí significa que su poder fue menguado, fue disminuido grandemente por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya que mencionaste el hombre fuerte, un poco lo que muchos se preguntarán del otro lado, es decir, bueno, pero ¿qué quiso decir el Señor que cuando entra a una casa y aquel que está dentro de la casa se va, entran 7 peores? Bueno, eso lo quiero tratar dentro de otro tema, pero nos podemos adelantar y decir que ese tipo de posesiones demoníacas solo puede pasar dentro de personas impías. El mismo texto dice que cuando esa persona impía es liberada, ese espíritu se va y recorre lugares desiertos y dice, voy a volver a mi casa, y cuando vuelve a la casa, ¿cómo la encuentra? Vacía. O sea, es una casa que no tiene al Espíritu Santo. Y entonces viene con 7 espíritus peores y el postrer estado de esta persona viene a ser peor. La frase con la que remata el Señor Jesucristo es, así acontecerá a esta generación perversa. Entonces, las posesiones demoníacas donde hay control mental de corazón y de deseos solamente pueden pasar en impíos, pero nunca pueden pasar en un creyente verdadero. Un creyente verdadero sí puede ser atacado por Satanás, incluso puede ser enfermado, como en el caso de Job, incluso puede llegar a morir, porque hay textos en la Biblia donde los ángeles llevan adelante este tipo de misiones de parte de Dios, pero nunca podrá poseerlo. Nunca un demonio ni Satanás podrá poseer a un creyente en el sentido teológico de tomar posesión de la mente, el corazón, los deseos, los sentidos. No, eso es imposible. ¿Y qué pasa con el texto que cuando Pedro trata de persuadir a Jesucristo de no ir a la cruz? Y él le dice, aléjate de mí, Satanás. Sí. Esa es una pregunta clásica que me hicieron en todas las redes. Bueno, el propósito de Satanás, el propósito del diablo no es asustar, ¿no? El propósito de Satanás es engañar. Él es padre de mentira. Entonces, todo esto viene por la cultura cinematográfica que nos trae información acerca del diablo que es errónea y que no es bíblica. Satanás no quiere asustar. Él es un ser muy astuto y él sabe que de la manera en la que puede llegar a ganar más terreno es disfrazándose como ángel de luz, disfrazándose como ministro de justicia y traer enseñanzas erróneas que desvíen el verdadero culto a Dios. Satanás trabaja en las falsas religiones, Satanás trabaja en las sectas cristianas, Satanás trabaja en las doctrinas de demonios, en los espíritus de error. En el caso de Pedro no estaba poseído, por todo el contexto de lo que venimos hablando, ¿no? No estaba poseído, pero sí estuvo influenciado por el demonio. Sí estuvo influenciado por Satanás. Y esto es lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro se puso del lado del diablo. Eso no lo podemos negar. No lo podemos negar, pero eso era un plan de Dios. El Señor tenía que ir a la cruz solo. Es más, el Señor lo profetizó. Él dijo, todos ustedes me negarán. Todos ustedes se alejarán de mí. Y era necesario que eso pasara. Recordemos que Satanás pide a Pedro para zarandearlo y Jesús oró por Pedro. Lo que significa que Dios le permitió a Satanás zarandear a Pedro como lo hizo con Job, pero él lo traería nuevamente a la verdad. En ese momento del plan de Dios era necesario que todo eso aconteciera, pero no podemos decir de ninguna manera que Pedro estaba poseído, pero sí Pedro se puso de parte de Satanás. Satanás significa adversario y él se puso como un adversario del plan de Dios. Ahora, desde ningún punto de vista y por todo el contexto bíblico podemos decir que Pedro estaba poseído. A la vez también puede ser, yo no sé, ahí también suena una reflexión que lo pongo entre preguntas, puede ser que también Pedro, al estar hablándole al Señor, queriendo persuadir de que no vaya a la cruz, lo haya hecho en su propia naturaleza humana.
por el cual el apártate de mí, Satanás, o el apártate de mí, adversario, tal vez era un poco como una charla de un contexto, digamos. Sí, porque Satanás pues también busca hostigar o incitar nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, nuestra mala naturaleza. Eso busca Satanás. De hecho, que eso es la tentación, que Satanás provoque nuestros malos deseos. Pero esos malos deseos son propios. Mucha gente ve en sus malos deseos al diablo. Eso es errado. Eso nos priva del arrepentimiento o nos hace perder de vista el arrepentimiento cuando nosotros vemos que nuestros malos deseos o cuando nosotros pensamos que nuestros malos deseos son diabólicos. Entonces yo no necesito arrepentimiento, yo necesitaría liberación en todo caso. Pero así es que se pierde realmente la idea del verdadero propósito de Dios, que es el arrepentimiento. Pero ahora es increíble porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando hablábamos del espíritu, por ejemplo, del adulterio, el espíritu de la codicia, son condiciones naturales. Y a veces el hecho del hombre caído, hablo. Corregime, yo estoy aprendiendo acá. Sí. Así que cualquier cosa corregime, por favor. Pero digo, es parte de la naturaleza caída, de nuestra muerte. Y a veces el hecho de querer decir el espíritu de adulterio o el espíritu de codicia, en realidad, lo miro, no es un espíritu, no es un demonio que se llama adulterio y me toma el adulterio. No, soy yo que soy un adúltero. Claro. Es mi carne adúltera, la que desea adulterar, la que desea adulterar mentir, codiciar, pero soy yo, por lo cual necesito de la gracia de Dios. Sí, porque Dios, pues así, por eso es que somos responsables del pecado, porque se ejecuta con conciencia, y la conciencia no es que Satanás esté actuando adentro mío. Todo hombre es responsable. El Señor Jesucristo dijo que del corazón humano es que salen los adulterios, los robos, los homicidios, los hurtos, las maldiciones, y todas esas cosas salen del corazón humano. Esto fue una enseñanza muy clara del Señor Jesucristo. Entonces esas cosas no se le pueden atribuir a Satanás. Satanás sí quiere incitarlas, Satanás sí quiere provocarlas, y eso es lo que busca él en la tentación, pero de ninguna manera él las puede producir. Si no, entonces Dios estaría enviando al infierno a gente inocente, si es por culpa de Satanás que estas personas están pasando por ese tipo de sensaciones o sentimientos o de provocaciones, y en muchos casos que se llega a caer, pues entonces la culpa sería completamente de Satanás. Sin embargo, si Satanás es culpable de la tentación, pero el hombre es responsable. Ahora, nosotros tenemos que volver a hacer la clara distinción, que una cosa es lo que Satanás hace con los creyentes y otra cosa es lo que Satanás hace con los impíos. Con los creyentes, él los ataca, pero siempre de manera externa. Él no puede atacar de manera interna. Él no puede entrar y poseer una mente, un corazón y el interior de un cristiano verdadero. Él no puede en absoluto. Pero él, como padre de mentira, sí mandará dardos de fuego para engañar a los creyentes y hacer dudarlos de la fe, como en el caso de Pedro. Pedro seguramente recibió muchos dardos de incredulidad, porque pues en ese contexto que estaban los apóstoles era fácil dudar del hijo de José, ¿no? Tenías a todo el pueblo judío con una doctrina que de alguna manera se veía confrontada por las enseñanzas de Cristo. Tienes a los sumos sacerdotes, a los líderes de la iglesia en contra de Cristo. Tienes a un Juan el Bautista diciendo, Señor, tú eres el que esperamos o estamos esperando a otro. Entonces había todo un ambiente de duda que seguramente afectó la mente de Pedro. Seguramente todas esas situaciones calaron en la mente de Pedro, pero finalmente Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio la victoria y le dio la fe que vence al mundo. Nosotros tenemos que hacer esa distinción porque la Biblia la hace, esa distinción clarísima en que un hijo de Dios no puede estar poseído por un demonio, mientras que un impío sí puede llegar a estar poseído por un demonio y puede llegar a estar controlado por un demonio en su mente, en su corazón, en sus deseos. Posesión, lo que sería posesión. Pero eso es completamente diferente a los ataques que podría recibir un cristiano verdadero.
Y con esto también viene una pregunta. ¿Qué hay de toda esta actividad angelical y demoníaca alrededor de un creyente hoy en la actualidad? Satanás, eso es una realidad. Satanás es el padre de mentira, el Dios de este siglo, el mundo entero está bajo el maligno. Eso es una realidad. Es una realidad que Satanás opera en las culturas, es una realidad que Satanás opera en la política, es una realidad que Satanás, por ejemplo, persigue la iglesia a través de gobiernos, que lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Recordemos que Apocalipsis nos dice que Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel. Eso significa que Satanás realmente sí es hostil contra la iglesia, pero de una manera externa, siempre de una manera externa. Yo decía en un video que una cosa es que Satanás ponga una idea en mi mente de una manera externa. Yo puedo poner una idea en tu mente a través de algún pensamiento y puede llegar a tu mente, pero eso no significa que la presencia del diablo está adentro tuyo, ni que Satanás produjo adentro tuyo, o un demonio adentro tuyo produjo una idea. Satanás no puede colocar pensamientos, no puede hablar telepáticamente con los creyentes. Satanás tiene que, a través de falsos maestros, introducir herejías destructivas para que el creyente dude. Esa es la guerra espiritual, o uno de los aspectos de la guerra espiritual, porque también están las tentaciones. Pero mayormente en la Biblia se nos muestra que la guerra espiritual es una guerra de doctrinas entre el padre de mentira y Cristo, que nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. A la vez también todas estas creencias, estas prácticas de liberación, de espíritus me priva a mí de hacerme responsable. Porque mi naturaleza es pecadora y necesito desesperadamente de tu gracia. Uh-huh. Necesito desesperadamente de un nuevo corazón y necesito del Espíritu Santo para caminar. Y de hecho, como te decía, el creer en estos espíritus que, claro, yo no me quiero hacer cargo, entonces digo que hay un espíritu en mí de X cosa. No, soy yo. Sí, Calvino decía, lo malo que ves en mí, ese soy yo, y lo bueno es Cristo. Los creyentes pueden ser influenciados por ideas, pero los no creyentes sí pueden ser poseídos por seres. Otra cosa que yo quiero desvirtuar es que muchas personas quieren ver a los demonios y a los ángeles simplemente como metáforas de ideas. Eso tampoco es bíblico, porque nosotros tenemos que ver que Satanás es un ser personal, real, con todos los atributos de una persona. Tiene personalidad, tiene voluntad, tiene intención. Entonces no podemos decir que Satanás es una ilustración del mal o que es una personificación del mal. No, Satanás es una persona. Los demonios son seres y esos seres poseen la mente de personas impías. Pero cuando esos ataques llegan al creyente verdadero, llegan como doctrinas de demonios. Es muy diferente que una idea herética llegue a la mente bajo el título de doctrina de demonios, a que un demonio se meta en una persona y le produzca pensamientos. Eso no lo podemos aceptar. Incluso llegaron personas en las redes sociales a decirme que Satanás estaba adentro de la mente de Jesús en la tentación en el desierto. Eso es completamente absurdo. O sea, eso es una herejía. Mira que cuando los fariseos le dijeron a Jesús que él estaba llevando adelante su obra por Belcebú, él dijo que eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tendría perdón en este siglo ni en el siglo venidero. Decir que Jesús, que la mente misma de Cristo estaba que en la mente misma de Cristo estaba la presencia de Satanás, es una herejía y es una blasfemia total. Satanás no estaba en la mente de Cristo, Satanás estaba afuera. Los ángeles siempre que venían a traer mensajes se personificaban, tomaban apariencia humana y allí se llevaban adelante estos diálogos, ¿no? Desde el ángel que tomó apariencia de hombre y la persona. Pero los diálogos siempre fueron externos, las ideas siempre llegaron desde afuera, nunca desde adentro. Una persona me preguntó también, que me pareció una muy buena pregunta, y es ¿qué pasa con los sueños? Porque cuando uno está soñando, pues está en la mente. Los sueños están en la mente, es una actividad mental. Entonces, ¿qué pasa cuando José tuvo un mensaje de parte de un ángel en sueños?
Bueno, y me parecía que era una buena pregunta porque puede llegar a sacar muchas dudas. Acá no podemos ver que ángeles están adentro de las personas, porque esa idea no existe en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Nunca se deja esa idea. Nunca se dice, por ejemplo, que había una persona que estaba poseída por un ángel bueno. Esa idea no existe. Esa idea, la Biblia la maneja solo con el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene sueños con ángeles, tenemos que entender que es información que Dios está dando por medio de imágenes, porque en la Biblia, sueños y visiones siempre está muy relacionado. Siempre, sueños y visiones está muy relacionado. De hecho, que en el libro de Job, a esas visiones en sueños se les llama visiones nocturnas. Entonces, una visión es una visión. No es una persona que está adentro de mi mente literalmente, vamos a decir, ¿no? Porque bajo ese concepto tendríamos que decir que si yo me sueño con personas, hablando con personas, esas personas están adentro mío, y eso es absurdo. Entonces son imágenes por medio de las cuales Dios envía información, pero no significa que ángeles o personas estén presentes en la mente humana, de ninguna manera. Muchas personas dicen, bueno, pero el diablo me acusa. No, hermano, te está acusando tu propia mente, tu propio pecado y tu propia conciencia. No es Satanás. Satanás sí acusa a los hijos de Dios, pero en el cielo delante de Dios. Él está acusando todo el tiempo a nuestros hermanos, como en el caso de Job o como en el caso de Apocalipsis 12. Pero no está dentro de nosotros acusándonos. A nosotros nos acusa la propia conciencia y eso es una cosa completamente diferente. Cuando las personas confunden su conciencia y le atribuyen esto a Satanás, están completamente perdidos. Porque la conciencia es una guía que da luz, ¿no? Y Satanás lo que menos quiere es que tengamos luz, y la conciencia es una luz. Entonces la conciencia que nos acusa no es la voz de Satanás, es nuestra propia voz, la voz de nuestra propia conciencia. Redondeando con el tema de los sueños y las visiones, los sueños son visiones por medio de las cuales Dios trae información que vendrían a ser imágenes. Yo decía en un video que es como pensar que la bestia y el anticristo estaban adentro de la mente de Juan cuando él tuvo las visiones del Apocalipsis o las visiones escatológicas. Simplemente no, era información que Dios le estaba trayendo de eventos que iban a acontecer en el futuro por medio de imágenes, pero una visión. Y visión es una visión, ¿no? Entonces yo creo que de esta manera podemos entender mucho mejor la demonología. Soñé que tuve en relaciones con una persona, una ex persona, etcétera, dentro mío. Bueno, ¿y cómo aplicaría esto dentro de ese contexto? Son sueños propios, son sueños de la humanidad. El ser humano por naturaleza sueña, y los sueños están muy vinculados a sus deseos y están muy vinculados a sus propias fantasías y a sus propias subjetividades. Hay que pedirle a una persona que nos describa si se sueña con un demonio, cómo era ese demonio, y seguramente va a tener toda la influencia cultural del medioevo o de la industria cinematográfica, pero no tiene nada que ver con la escritura. Entonces ahí te vas a dar cuenta que son sueños netamente humanos, porque también eso tenemos que distinguir, ¿no? Lo que sería un sueño humano de lo que es un sueño teológico, o de lo que sería un sueño espiritual. Cuando hablamos hoy de Satanás, ahora, en este momento, podemos decir que no está en este lugar. No, Satanás no. Está en algún lugar. Sí, porque él no es omnipresente. Porque también la otra es cuando hablamos, no, porque Satanás puso esta tentación, Satanás, digo, si no viviría con nosotros todo el tiempo. Claro, no. No, sí, Josias Grauman decía en una predicación, no soy tan importante como para que Satanás esté aquí conmigo. Entonces, seguramente sí, hay legiones de demonios y hay muchos demonios. Seguramente podremos llegar a tener más experiencias con demonios de tipo externo que con Satanás, ¿no? Satanás no es omnipresente. Y las experiencias que nosotros pudiéramos llegar a tener con demonios sería directamente con falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que ellos sí, bajo un espíritu de error, intentan engañar y poner doctrinas de demonios en nuestra mente para que nuestra fe tambalee. Hay un ejemplo de un libro que leí una vez que hablaba de un ex soldado de Vietnam. Y él decía que estaban en una trinchera, escondidos, ¿no? Esperando, era de noche, llovía, y estaban esperando, bueno, que aparezca el enemigo para matarlo, ¿no? Y de repente escuchan un ruido,
y entre el ruido, bueno, viene caminando, se escucha que alguien camina y aparece un cerdo. Y le dieron con todo. Y él le dice, claro, el cerdo ni se imaginaba que iba a haber gente escondida esperando para matarlo. El cerdo estaba caminando naturalmente. ¿Cuántas veces los cristianos con doctrinas equivocadas y creencias y prácticas estamos caminando sin entender el verdadero peligro, que no tiene que ver con una posesión, que no tiene que ver con una experiencia, sino tiene que ver con falsos profetas que lo tenemos en la cara, face to face, como se dice. Sí. Y que nos llevarían a falsos cultos, a falsas adoraciones. Y eso sí ya es un problema, ¿no? Porque Satanás, que es padre de mentira, él está muy interesado en torcer las escrituras. Él está muy interesado en robar la palabra. Esto pasa con impíos, ¿no? La Biblia dice, el Señor Jesús dio una ilustración de la semilla que es sembrada en tierra estéril y que vienen pájaros y roban la palabra. Esto es lo que hace Satanás. Él roba la palabra verdadera para que la gente siga bajo falsos cultos, bajo falsas religiones, bajo falsas doctrinas. Y él no viene a borrarlas con una goma de borrar en la mente de las personas, porque él no se puede meter en la mente tampoco, ni es todopoderoso, y él no se puede meter en la mente de un cristiano y borrarle una idea tampoco, ¿no? Pero él lo que sí hace es, con argumentos, buscar derrotar ideas que son verdaderas del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas buscan gobernar la mente. Y la idea que tenga un argumento más fuerte se posicionará en el gobierno de la mente. Si esa idea, que parece muy razonable, las falacias son razonables, logra posicionarse, entonces eso afectará las decisiones y afectará la conducta, porque uno de los factores que influencia la conducta humana es el pensamiento, la mente, ¿no? La conciencia. Entre también las emociones y los deseos, que son factores que impulsan la conducta. La mente y los pensamientos y las ideas también son fuentes de conducta humana. Entonces Satanás lo que quiere es poner ideas gobernantes que afecten la conducta humana, y él las pone a través de falsos maestros. Yo creo que un texto muy importante para leer es en 1 Timoteo 4:1 en adelante. Mira que es un texto muy importante. Mira lo que dice la palabra. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para escuchar estas doctrinas de demonios? ¿Cómo hacen para escuchar estos espíritus engañadores? El versículo 2 es muy claro y dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, darán ciertas directrices, en este caso con respecto al celibato. Entonces, por medio de hombres mentirosos es que el diablo intenta meter doctrinas de error. Yo insisto, la gran batalla espiritual, la gran guerra espiritual es una guerra de doctrinas. Cuando Pablo advierte en Gálatas, cuando Pablo advierte en Corinto acerca de mantenerse firmes en la fe, en Efesios, él está batallando contra el judaísmo de una manera recia. Cuando Pablo le da las instrucciones a Timoteo de que predique la palabra, era una guerra espiritual. Él dijo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Él estaba a punto de ser decapitado por la mentira. Él estaba a punto de ser decapitado por hombres mentirosos y por falsos pensamientos errados de la doctrina. No, por religiones falsas, por dioses falsos. Él estaba a punto de ser decapitado. Y él le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reprende con paciencia y con doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Fíjate cómo el lenguaje que usa Pablo de combate contra las falsas doctrinas, contra los judaizantes primeramente, ¿no? Y Pablo, con una gran preocupación, ya a punto de morir, sin embargo, él puede decir, he peleado la buena batalla porque he mantenido la fe pura. Y la fe en un sentido doctrinal, porque la fe tiene varias connotaciones. Una connotación es la confianza plena en Jesucristo y otra connotación es la doctrina. Cuando Pablo también nos dice que estemos firmes, en el Nuevo Testamento se nos dice que estemos firmes en la fe que una vez fue dada a los santos, está hablando de doctrina. Entonces Pablo, tomando su bandera de victoria, él dice, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Es lícito decir, he peleado la buena batalla y he guardado la doctrina. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, ¿no? Y Pablo, yo creo que él veía cómo los judaizantes estaban, y con sus falsos maestros, estaban intentando destruir la fe del cristianismo recién nacido, pero Pablo, con toda la confianza en el Señor Jesucristo, sabía que es una batalla ya ganada, sin embargo, que es una batalla que tenemos que enfrentar. Y mira lo que dice Pablo, ¿no? Gálatas 1:8, él dice, me maravillo de que tan rápido os hayáis apartado de la fe legítima, y habiendo empezado por el Espíritu, pretenden perfeccionar al Espíritu por la carne. Y dice, pero si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Entonces fíjate que él ya relacionaba la maldición con una falsa doctrina y con un ángel que podía llegar a presentarse con el aspecto de ángel. No, acá no dice si un demonio, no, porque no le va a creer nadie. Si un demonio se les aparece con un evangelio diferente, no le crean. No. Él dice, si un ángel del cielo se les presenta con un evangelio diferente, sea anatema. Lo que significa que los demonios se presentan es con apariencia angelical. Porque Satanás no es bobo. Y como dije yo, Satanás no quiere asustar a la gente. Satanás quiere engañar a la gente. Él ataca por medio de mentiras, porque él es padre de mentira. Entonces, yo pienso que hay más actividad demoníaca en un púlpito donde está llevando adelante un falso maestro, una enseñanza falsa, una falsa doctrina. Hay más actividad satánica en los púlpitos que en un templo umbandista, que en la oficina de un brujo, porque finalmente muchos de esos brujos y muchos de esos supuestos satanistas, en realidad lo que son engañadores. No tienen ningún tipo de poder y lo único que profesan son ideas, pero no tienen ningún tipo de poder. ¿Qué conclusión nos puede llevar para aquellos que dicen, okay, yo soy cristiano, nací de vuelta, en dónde me posiciona o dónde posiciona todo este tema en mi vida? Tanto el mal como los demonios y Satanás, con mi vida diaria. Sí. Bueno, yo creo que en cuanto a lo práctico, nos va a hacer estar más alertas frente a la mentira, frente a las mentiras doctrinales, frente a los falsos maestros, y nos puede llegar a quitar muchos temores de ser atacados por demonios de manera interna, o de ser asustados, o de enfrentar a los demonios con terror. Nosotros nunca vemos en la Biblia a los discípulos enfrentando a los demonios con terror, sino con la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una persona impía no necesita liberación. Una persona, en un sentido de exorcismo, ¿no? Una persona impía no necesita exorcismos. Una persona impía necesita recibir el Evangelio, porque una vez recibe el Evangelio, esa verdad lo hará libre completamente de cualquier influencia satánica, incluso de cualquier posesión satánica. Entonces, porque si vamos al caso, en el relato donde se nos dice que un hombre es exorcizado, un impío, pero el Espíritu Santo no viene a esa casa y esa casa queda vacía, vuelven 7 peores. Entonces, en realidad no le conviene a los impíos ser exorcizados porque le van a venir 7 espíritus peores, pero sí les conviene recibir la
libertad del Evangelio y que la visita del Espíritu Santo los haga libres de el pecado, los haga libres de los deseos, los haga libres de los demonios, los haga libres de la mentira. Entendemos que cuando viene el Espíritu Santo empieza un proceso de purificación, de santificación que es progresivo, no es que viene el Espíritu Santo y ya quedó completamente glorificado, no. Empieza un proceso de purificación que a Dios le plació que fuera de esa manera, mantenernos en debilidad para que lo podamos contemplar a Él y depender de Él, hasta que llegue la consumación de la glorificación donde ya no tendremos ningún tipo de maldad en nuestra naturaleza. Pero yo pienso que, bueno, en términos prácticos, esto puede llegar a quitar mucho temor mucho temor dentro de la iglesia acerca de estos temas. ¿Y qué pasaría si hay una persona del otro lado que dice, bueno, Camilo, yo voy a una iglesia en donde tenemos los jueves de liberación y se nos enseña desde el púlpito acerca de, bueno, de las posiciones demoníacas, de los espíritus inmundos, y tenemos ciertas prácticas. Y dice, bueno, hoy escuché esto, ¿qué le podemos decir a esa persona? No podemos basar un ministerio legítimo en el exorcismo de personas. El ministerio legítimo tendría que estar basado primero en predicar el evangelio a los impíos. Y bueno, si el Señor permite que en alguna situación se lleve a cabo alguna liberación, bueno, no será el método común, porque no podemos desconocer la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es una realidad. La posesión demoníaca genera enfermedades, así como una persona puede manipular en un laboratorio enfermedades y qué sé yo, generar vacunas o qué sé yo, manipular enfermedades, o cuando los gobiernos hacen armas bacteriológicas. De alguna manera Satanás manipula las enfermedades y logra enfermar a personas. En ese sentido pueden llegar a darse liberaciones. Esto, vuelvo y digo, no puede pasar con creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos, si llegasen a enfrentar enfermedades, son enfermedades de índole natural. Nunca van a ser enfermedades de índole espiritual, nunca. Y también la palabra del Señor dice que Él hace la herida y Él la cura, Él hace la llaga, ¿no? Dios es soberano sobre la salud, sobre la enfermedad. Entonces, yo creo que un ministerio serio no puede basar su visión en exorcismo, sino que tiene que basar su visión en la predicación del Evangelio, que es lo que verdaderamente liberta a las personas, y en casos aislados se pueden llegar a dar liberaciones, pero esto no de ninguna manera puede pasar dentro de la iglesia, con creyentes verdaderos, no puede pasar. Como lo dijimos, el Señor Jesucristo dijo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si nosotros pensamos que un creyente puede ser poseído por un demonio, se viene abajo toda la teología de salvación de Cristo y de liberación de Cristo y de poder de Cristo. Una vez que el Espíritu Santo llega a una persona, se convierte en un sello. La unión a Cristo es indeleble y es permanente. El Espíritu no se va y vuelve, no se va y vuelve. Yo sé que David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, pero es que David no tenía una teología terminada. La teología terminada la tenemos con los apóstoles, con Jesús, con Pablo, y ellos nos enseñan que el Espíritu Santo es un sello permanente, los dones son irrevocables. Entonces, desde ese punto de vista, si una persona recibe al Espíritu Santo como un don y como un sello, el Espíritu Santo nunca se va a ir. Y si el Espíritu Santo nunca se va de una persona, entonces el Espíritu Santo no va a compartir habitación con un demonio. Eso es imposible. Yo tengo que decirle a la iglesia que no crean en ese tipo de doctrinas que lo que quieren es infundir terror y confusión dentro del pueblo. Amén. Así que bueno,